Muy buenas noches, mis queridos amigos de Buenas Noticias con Pepe. De verdad es un verdadero gusto, un honor compartir con ustedes con estos temas en positivo que nos llevan a tener cosas bonitas en la vida. Hoy vamos a tener un gran amigo, un excelente amigo, nuestro analista político, podemos decirlo, don Mauricio Ramírez, sobre algo que inevitablemente tenemos que hablar. Aunque estamos en tiempos pandémicos y una crisis económica que ha golpeado al país y al mundo entero, tenemos que ir a empezar a analizar la parte política electoral de Costa Rica. La decisión del 2022 está muy cerca, aunque apenas estemos iniciando el 2021. Vienen contiendas electorales internas en los partidos y la etapa nacional. Pero para eso, una voz autorizada como la de Mauricio Ramírez. Mauricio, bienvenido aquí a Buenas Noticias. Muy buenas noches, Pepe. Saludos a todas las personas que nos ven en este espacio tan cordial, tan cariñoso. Yo, como siempre, muy feliz de acompañarles y de poder compartir un ratito, aunque sea algunas ideas, para empezar a ver ese mapa de lo que podría ser el año electoral en Costa Rica, los partidos políticos, candidatos, retos del país y propuestas. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Mauricio. ¿Cómo va Raíces antes de empezar nuestro programa acá? Mira, muy bien, por dicha. Muchísimas gracias por preguntar. Fíjate que vamos caminando, como decían los abuelos, despacio, pero con buena letra. Cada vez se suman más y más jóvenes, están muy contentos, muy agradecidos también con la oportunidad. Tenemos varios equipos de trabajo en temas de ambiente, donde estudiamos las problemáticas del día de hoy en el país y en el mundo respecto a esta temática, también temas de género, que tenemos muchachas muy buenas trabajando y líderes en esos aspectos, así como equipos de filosofía y pensamiento político, porque creemos que cualquier grupo de estudio de la realidad nacional que exista debe tener una base filosófica e ideológica firme, ¿verdad? Esas épocas donde nos hacen creer que ya las ideologías no existen y que esto, que lo otro, eso, con todo respeto, yo lo considero como un coco wash ideológico, y me parece que tener posturas basadas en buenas filosofías e ideologías es necesario para proponer y construir un mejor país. Así que vamos avanzando, estamos trabajando muy bien, y pronto haremos más actividades y más cosas que ahí a través de nuestras redes estaremos informando. Correcto, un saludo a los jóvenes que de Raíces ahí, cuando nos da la oportunidad le damos seguimiento. Ahí tengo yo 2 talentos en producciones clandestinas para Raíces. Bueno, las Muy buenos talentos, abiertas. ¿verdad? Profesionales y grandes amigos. Mi amigo César Gutiérrez, Jackie Pérez, que le mandamos un abrazote. Realmente son un equipo de trabajo extraordinario. Mauricio, ¿qué tirada? Tenemos que tomar decisiones como sociedad. ¿Qué tirada? Porque estamos pasando cosas que cualquier cosa es más importante que pensar en la política, pero hay que hacerlo. Tenemos un pleito de perros y gatos en el Partido de Liberación Nacional, como siempre, donde hay más candidatos que puestos, y menciono algunos: a don Claudio Alpizar, a don Antonio Álvarez de Santis, don José María Figueres, don Fernando Zamora, don Carlos Benavides, hasta Thompson dicen que anda metido ahí. Creo que estaban hablando que eran cerca de 10 o 12 precandidatos en el Don Guillermo PLN. Constenla también. ¿Perdón? Don Guillermo Constenla también. Otra vez Guillermo Constenla, sí, quiere decir que hay no hay tanta cama para tanta gente, y el PLN, que viene de recibir 2 reveses históricamente los más vergonzosos para Liberación Nacional. En uno se le retira el candidato, que es digno de ponerlo en un Guinness Record, y en el otro, pues simple y sencillamente ni siquiera llegó a la segunda fase, cosa que era una tradición para el PLN, un partido que está lleno de parches y lleno de situaciones muy difíciles, lejos del de 1948 fundado por don Pepe. Ahora bien, Liberación Nacional, a pesar de todo este drama tan político oscuro que he dicho, es el partido más grande del país, pero el más dividido. ¿Qué puede hacer el PLN para volver a tener un protagonismo en el Ejecutivo? Bueno, Pepe, yo creo que ese diagnóstico que vos acabas de dar del Partido de Liberación Nacional es muy certero. Pero también te voy a plantear otro punto a este diagnóstico tuyo.
todos los partidos en Costa Rica están igual. Esa es la gran tónica del momento, porque a pesar de que hay muchos partidos con diferentes ideologías e ideas, quienes lo forman siguen siendo personas inmersas en este mundo en el que estamos, y en eso hay características particulares para todos y para todas. Entonces, efectivamente, yo veo lo que veo en el fondo, Pepe, es como una crisis muy, muy fuerte de las estructuras de intermediación social clásicas. Y esto lo he enfatizado en muchos análisis que he hecho en los últimos meses. ¿A qué me refiero con estructuras de intermediación social? Partidos políticos, sindicatos, iglesias, cooperativas, asociaciones de desarrollo, solidaristas, cualquier tipo de estructura que intermedia entre el sistema y las personas, cualquier estructura de estas clásicas hoy está en crisis. Decía un pensador alemán que se llamaba Carl Schmitt que las instituciones de un Estado son el reflejo de los valores de su cultura y que cuando empiezan a cambiar los valores en un pueblo, en un Estado, en una nación, también su estructura institucional empieza a tambalearse y empieza a cambiar. Entonces esto es muy importante entenderlo, Pepe, porque estamos en una transición hacia la era digital que le pasa por encima de cierta manera al plano institucional, tradicional y material. O sea, hoy para interactuar con muchas personas, con otras personas, podemos brincarnos ciertas estructuras clásicas, ¿verdad? Por la época y las características en las que estamos. Un ejemplo de eso son las redes sociales. Ya no necesito, ¿verdad? Obligatoriamente, si quiero escribir un artículo que me lo publique X periódico, mandarlo al periódico, que el periódico revise si les gusta, si no les gusta y si lo aprueban, etcétera, etcétera. No, yo tengo Facebook, entonces yo directamente ya, ¿verdad? Hago una interacción y publico mi forma de pensar. Entonces, eso lo estamos viendo desde hace algunos años y es el gran problema de fondo. Los partidos políticos, especialmente en Costa Rica, se anquilosaron, ¿verdad? Y no están repensando el futuro a partir de esta realidad en la que estamos. Siguen creyendo que hacer política en el siglo XXI, en la era digital de la inteligencia artificial, Pepe, es hacer política a la vieja escuela de la segunda mitad del siglo XX. Y ahí hay un desfase porque nos falta entonces pensamiento, visión de futuro, visión de mundo y capacidad estratégica para diseñar objetivos que sí incluyan a los nuevos grupos sociales, porque ahí es donde está el meollo del asunto. ¿A quién representa realmente estas estructuras clásicas, Pepe? Estas estructuras clásicas, los partidos, las iglesias, lo que usted quiera, no representan ya necesariamente las grandes mayorías en nuestras sociedades contemporáneas. Representan grupos y representan intereses y todo, y está bien porque así funciona en democracia. Pero hoy en día existen nuevas clases, ¿cómo lo podemos llamar? De grupos sociales de interés o de clases sociales, para que me entiendan el análisis, ¿verdad? Que ya no se ven identificados con esas estructuras. Entonces, cuando esas estructuras hablan o intentan interactuar con las bases o con las personas, con la nación, ahí es donde chocan con realidad y hay una tremenda desconexión. Porque entonces terminan convirtiéndose en pequeños grupos de presión y pequeños grupos de intereses particulares, dejando de lado el interés o el malestar que podríamos llamar hartazgo de las grandes mayorías olvidadas por un modelo económico excluyente que cada vez genera riqueza para unos pocos y socializa pobreza para la mayoría, y de instituciones, partidos y demás ancladas a ese poder que no quieren dejar su influencia, pero que están totalmente desanclados de la gente. Entonces, ¿qué visualizo? Hoy visualizo de forma muy crítica el Partido Liberación Nacional porque pienso, ¿verdad?, que efectivamente es el partido más grande de Costa Rica, pero que se nos está quedando y se quedó como sin baterías, ¿verdad? Como un carro que iba ahí que se quedó sin gasolina. Lo veo como una marca muy golpeada, ¿verdad?, ante la población en general. Usted debe hablar del PLN
es como que, ¿verdad? Como que le falta el respeto a la mamá, porque mucha gente hasta se enoja cuando le mencionan el color verde y blanco, especialmente con algunas personas que forman parte del partido a nivel histórico, etcétera, etcétera. Entonces, a hoy lo sigo viendo en un proceso de debilitamiento estratégico. Debilitamiento estratégico para los enemigos, que sí le vienen dando ese seguimiento. ¿A qué me refiero? Veamos los resultados de las últimas contiendas, no solo electorales nacionales, Pepe, sino municipales. Y ahí podemos ver cómo el partido de verdad va decreciendo en cantidad de alcaldías, en la cantidad de respaldo, en la cantidad de apoyo. Porque en la época de la política, donde o se era mariachi o se era perico, en Costa Rica se acabó. Hoy la gente no vota por colores políticos, Pepe. Hoy la gente vota por ideas y por personas que puedan conducir esas ideas que sí apoyan esos grandes sectores de la sociedad, no representados por esas estructuras clásicas. Y ahí está el meollo del asunto. Antes lo hacían ir a votar a uno por alguno de los dos partidos tradicionales, los papás, la tradición que se hacía. Pero entonces, Liberación Nacional tendría que salir un líder que uniera y que fuera del agrado de estas nuevas, de estos nuevos jóvenes. Sí, la marca Liberación Nacional está muy golpeada. Prueba de ello es que hay dos grandes corrientes que son innegables, el arismo y el figuerismo, que son en estos momentos hasta rivales de tanto peso internamente que no se pueden ni ver y uno nunca apoyará al otro y viceversa. Prueba de ello fue que Álvarez de Santi nunca quiso hacer alianza con José María Figueres en la campaña pasada. Claro, por supuesto. Y además de eso, hay otras mini corrientes que son reales. Y ahí, por ejemplo, hay arayismo, ¿verdad? Que siguen muy de cerca con Johnny y con Rolando Araya. Toño, a pesar de todo, tiene su gente y quiere inscribir su precandidatura otra vez y está analizándolo. Toño anda buscando una diputación, quizás. Puede ser que quiera regresar al Congreso nuevamente, ¿verdad? También Fernando Zamora está con lo suyo y está muy activo en redes con su famoso plan de Costa Rica Grande, que yo creo que a la menos lo tomó de la campaña pasada de José María Figueres, que era Grande Costa Rica, entonces él ahora lo puso Costa Rica Grande, pero bueno. Y así hay otras microtendencias. Y no les quedará grande a ellos ese eslogan para lo que están proponiendo. Pues bueno, a la gran mayoría de las personas yo creo que sí les parece que les queda un poco grande, porque al final, Pepe, ahorita nadie está pensando en política. Sí. ¿Verdad? La gente está en otras, está viendo cómo resuelven la operación arroz y frijoles. Sí, señor. Entonces, lo que pase ahorita a lo interno, pues no le veo gran trascendencia a nivel global del mapa costarricense. Pero sin duda, la elección del 6 de junio del Partido de Liberación va a marcar un antes y un después de esta carrera electoral. No me cabe la menor duda. Depende del precandidato que el partido decida escoger. Así va a marcar el antes y el después de esta elección. Sigo pensando que tiene debilidades muy fuertes y sigo pensando que hay otros actores que andan por ahí que pueden surgir de un pronto a otro y crecer como la espuma, porque es la tendencia en nuestras épocas, la volatilidad, los temas de coyuntura y esa inestabilidad, ¿verdad? Que es propia de estos tiempos. El Partido Unidad Social Cristiana intentó hacer una coalición con otros partidos y no les está dando el tiempo establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones. Al igual que Liberación cuenta con gran cantidad de líderes que quieren levantar la mano para una precandidatura de un partido que también está en clara decadencia, máxime con la famosa historia de los Ángeles Caídos, que hizo marcar al Partido Unidad Social Cristiana. Tras de eso, la salida del doctor y la fundación del Partido Republicano junto al líder histórico Rafael Ángel Calderón dejó una grieta que también hace casi imposible que la unidad como un solo partido pueda gobernar. ¿Qué pasa con esos dos actores, republicano y la Unidad Social Cristiana? Porque al final de cuentas son hijos de la misma madre. Claro, cuando uno se pone a ver algunos otros partidos que han surgido en estos últimos años, Pepe, como el Movimiento Libertario y estos un poco más a la derecha, todos han ido naciendo o han salido de la Unidad Social Cristiana de una u otra manera, ¿verdad?
que son un poco más liberales, menos conservadores, etc. El expresidente Miguel Ángel Rodríguez, don Miguel Ángel Rodríguez planteaba una coalición de derecha días atrás y que la Unidad Social Cristiana se uniera con otros partidos liberales. Lo que pasa es que también ahí en la derecha hay muchas diferencias. Por ejemplo, tenemos liberales conservadores, que son, ¿verdad?, de corte más tradicionalista, más religioso y por supuesto en los temas sociales no van a estar de acuerdo con los liberales progresistas, que son seculares y que están a favor del aborto, del matrimonio gay y de todos estos temas, ¿verdad?, mucho más amplios. Entonces, a lo interno hay grandes diferencias y grandes divisiones de carácter, tal vez ideológicas en ese sentido, que les va a impedir aliarse. Sin embargo, sí veo posibilidades, por ejemplo, para que una figura como Mario Redondo, que es el alcalde de Cartago, pueda liderar algún bloque de centro derecha conservador y que tenga cierto nivel de éxito. Yo no lo desestimo porque, bueno, él ha estado haciendo su trabajo en la municipalidad, ha estado haciendo relativamente bien las cosas. Ahí ya le han estado sacando uno que otro trapito sucio, pero bueno, la gente en Cartago está relativamente contenta con su labor y él sí tiene aspiraciones. Entonces yo vería mucho más potable, para llamarlo de alguna manera, a don Mario Redondo con una coalición conservadora de derecha que a la Unidad Social Cristiana liderando una coalición en ese sentido. Respecto al republicano, ha tenido muchas fracturas a lo interno, me han comentado algunas personas allegadas, y no sé realmente cuánta fuerza política territorial pueda tener en este momento. Entonces es complicado también. Sí, hay partidos que necesariamente pueden buscar una coalición y voy nombrándolos. Por ejemplo, el Partido Liberal va a buscar una alianza quizás para poder sacar curules, que es lo que al final les interesa. El Partido Nueva Generación de Sergio Mena, que realmente empezó muy bien, y inclusive un buen orador en los debates, Sergio Mena, pero se ha quedado. Sergio siempre ha intentado ser diputado, podría buscar también alianzas. Entre esos partidos que podemos citar, hay uno que me llama la atención, el de Natalia Díaz a la usanza española, Unidos Podemos. Sí. Me recuerda mucho a un partido de España. Nada más de España es de izquierda. Es de izquierda, ese era el detalle, muy bien acertado, mi amigo. Natalia Díaz, que está haciendo un trabajo con bases, pero creo que no le alcanzaría todavía para ostentar una sorpresa. Esos partidos no pequeños, no tradicionales, ¿los ves vos en un bloque para buscar algo más a canje de una curul? Muy complicado. Yo creo que ese síntoma del divide y vencerás, en la que nos tienen a estos países occidentales en su gran mayoría, impide ese tipo de coalición, porque en el fondo lo que vemos es mucho juego de egos, Pepe. Mucho del, bueno, yo soy el que quiero figurar, yo soy el que quiero postularme. Entonces al final termina aquello como un grupo de chiquitos peleándose un confite. Se deja de lado la madurez política, la racionalidad, y caemos en circunstancias realmente denigrantes. Podríamos llegar a tener más gobiernos decadentes, para llamarlo de alguna manera, porque conforme se va desestructurando, se va derrumbando la sociedad que se conoce hasta hoy en cuanto a sus estructuras y su forma de organización, eso se ve reflejado en los gobiernos que llegan al poder. Y lo hemos visto en muchos países, ¿verdad? Bien que mal, lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro, Boris Johnson en Inglaterra, Donald Trump en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que son personas que llegan bajo ciertas ideas, ciertos criterios, pero que representan de una u otra forma esa paradoja de la sociedad en la que está. Costa Rica no está lejos de una situación de esas. Te voy a comentar por qué. Porque aquí en Costa Rica se destruyó la clase media, Pepe. Hoy o hay gente con plata o hay gente sin plata, pero clase media es prácticamente inexistente. Y uno de los logros fundamentales, y aquí voy a ser crítico y puede ser que me vayan a criticar con lo que voy a decir, pero Liberación Nacional, Pepe, que fue con don Pepe Figueres, el creador de esa poderosa clase media costarricense que marcó un hito en la historia de Centroamérica, ¿verdad?
ese mismo partido se ha encargado históricamente de enterrar esa clase media costarricense. Entonces, ¿cómo vas a pretender vos convencer a las personas desde ese locus de enunciación, desde ese púlpito? Es muy difícil, Pepe, es muy difícil, ¿verdad? Entonces hay que salirse de Liberación Nacional para poder optar de tener la gracia del pueblo. Bueno, la otra es hacia dónde nos vamos. O que fundamos. Exactamente, que es un gran tema y da para conversar muchísimo. Y que lo tenemos agendado con vos para la próxima. Para la próxima, por supuesto. Sí, porque es un tema amplio. Mira que yo también estoy avanzando rápido porque quiero hacer un análisis de ciertos partidos. Hay una tendencia de los partidos religiosos. En este caso tenemos el partido de Fabricio, Nueva República, y el famoso partido que lo llevó a él a ser candidato de renovación o restauración, perdón, no me acordaba muy bien. Fabricio sacó 800,000 votos. Claro. En una carrera política que la perdió el miércoles santo, para mi concepto, cuando su líder religioso va y dice cosas poco pasadas de tonos con la Virgen de los Ángeles, y eso fue como golpear el ego católico del país, y el resultado tiene Carlos Alvarado en la presidencia. ¿Cómo ve usted a un Fabricio Alvarado que está como pescando en estas aguas turbulentas y puede tener retos? Mira, yo lo veo vivo, Pepe. Yo no descarto a este señor Fabricio Alvarado ni a su partido nuevo, porque realmente, por la situación del país, por lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, la pandemia y demás, la confusión social es muy grande. Y como dice el dicho, Pepe, el río revuelto, ganancia de pescadores. Por lo cual yo pienso que Fabricio sigue teniendo posibilidades altas de tener grandes apoyos. Te voy a comentar algún detalle respecto a los partidos cristiano evangélicos. Como el Estado históricamente dejó de cumplir su rol social, Pepe, porque 40 años de neoliberalismo no se los brinca cualquiera, así porque así, y en eso vos y yo siempre concordamos en ese análisis. El Estado perdió su rol en cuanto a función social, y ese descuido del Estado con su rol de función social lo fueron a ocupar por muchísimo iglesias evangélicas, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo como algo negativo, ni crítica, ni nada de eso, sino como un análisis objetivo de la realidad. Si nadie me ayuda, alguien viene y me ayuda. Si yo soy pobre y no tengo que comer y el Estado no me quiere ayudar, o perdió esas capacidades debido a recortes y que a crisis fiscales y crisis económicas, porque en el neoliberalismo siempre estamos en crisis, ¿verdad? Esa siempre es la excusa para vender el Estado y privatizar todo. Entonces siempre va a haber crisis en este modelo. Entonces esa función social del Estado, al perderse, la ocuparon muchas de estas iglesias. Y por ejemplo, una provincia como Limón, la función social que cumplen las iglesias evangélicas es impresionante, Pepe. Y ayudan a la gente y hacen campañas y ¿cómo no los van a apoyar después? El pastor o el líder llega y les dice, mira, apoyémonos, ayúdenme o voten, y la gente va a ir a votar por ellos, porque les están ayudando con comederas, les ayudan con familiares enfermos. O sea, están reemplazando esa mano social que el Estado quitó, producto de lo que ya hemos hablado. Y eso detona en muchísimos apoyos, ¿verdad? La obra social de la iglesia, la obra social de la iglesia evangélica, termina siempre siendo un rol determinante en lo político, en lo electoral. Aunque no sea político, ¿verdad? Aunque sea una obra social que no tenga tintes políticos, aunque no queramos, en la corriente electoral siempre va a jugar un rol. Y ahí es donde yo veo que ellos todavía tienen bastante fuerza. Lo que les puede afectar es la muy mala gestión de sus legisladores en este periodo legislativo. Claro, por supuesto, pero puede sucederles algo parecido que el PAC, ¿verdad? Que a pesar de que muchos criticamos al PAC, ellos siguen tranquilos porque le siguen hablando a la gente que sí los apoya. Y la gente que sí los apoya piensan que están haciendo las cosas bien, aunque todos digan que están haciéndolo mal. Y eso es algo con lo que hay que jugar estratégicamente porque genera sus cosas. Hay un grupo
que para mi concepto, y es una opinión muy personal, queridos amigos, puede sacar gran provecho. Y me remonto a lo que ha pasado en Uruguay, lo que ha pasado en Bolivia, que lo que ha pasado en Venezuela. Y me refiero a la izquierda. Frente Amplio, el Partido de los Trabajadores, digamos que cualquiera de los dos se vayan a unir, sería increíble, pero Frente Amplio, con el liderazgo de José María Villalta, en una campaña estratégicamente llevada a esos jóvenes que usted dice, a esos cibernéticos, que en su mayoría tienen esa idea, como decía nuestro compañero y amigo César Gutiérrez, que yo hago lo que me da la gana, dice mucho joven, podría renacer en el panorama político y no está lejos de una realidad del Frente Amplio. Claro, por supuesto. Y te voy a decir también otro detalle, porque de ahí, yo pienso que esta campaña, Pepe, va a ser una campaña de polarización. O sea, el que tenga, es importante y es necesario posturas equilibradas. Vos y yo estamos claros de eso, ¿verdad? Pero lastimosamente, la temperatura del país, el estado emocional de la nación, no está para recibir paños tibios, especialmente las clases más necesitadas y las clases que no ven la luz del sol. Y esta campaña es muy probable que tienda a la polarización, a las ideas polarizantes, a las ideas de carácter radical. En un plano así, yo pensaría y visualizo, incluso depende de qué tengan al frente, podría visualizar una alianza entre PAC y Frente Amplio. Por ejemplo, ¿verdad? Si por el otro lado está una unidad fuerte o una Liberación Nacional fuerte, porque al final Liberación abandonó sus posturas socialdemócratas, que eran de centro izquierda y que eran la razón de ser de la revolución del 48, a posturas de derechas y a defender intereses pequeños, que no son los intereses de las y los costarricenses. Entonces ellos no tienen la venia, digamos, de los sectores progresistas, para llamarlo de alguna manera, o de los sectores de mente más abierta, de mente más crítica. Ellos automáticamente los ubican en la derecha, los ubican como ¿verdad? Como una especie de ya jugaron. Entonces depende de cómo se vaya viendo y construyendo el mapa con los candidatos, las propuestas y los partidos. Evidentemente el Frente Amplio, al igual que Nueva República, pueden tener un repunte importante. Ahora, no sé si les alcance, por ejemplo, el tema del Frente Amplio, la pólvora, como decimos, para subir muchísimo o alcanzar mucho, por ejemplo, diputados como la vez pasada, que tuvo 9 diputados. Pero sí, yo no dudo que vaya a tener un crecimiento, porque además es uno de los pocos partidos que objetivamente ha sido completamente coherente entre sus ideales, sus luchas y lo que defiende. Y a eso hay que sumarle una excelente labor del diputado José María Villalta, que para mí, en lo personal, me parece muy buen diputado y ha hecho muy buen trabajo. Y todo eso, ¿verdad? Tiene su parte ya después en la política electoral. De hecho, el señor Villalta para mí es el mejor diputado de los 57 que hay, por mucho, y las posturas sí. Tal vez lo que le hizo falta la vez pasada para llegar a la presidencia fue estrategia política. Le hicieron esa zancadilla entre Libertario y Liberación Nacional, y al final le salió el tiro por la culata, por cierto, a ambos partidos. Dejo de último al Partido Acción Ciudadana, el famoso PAC-PAC, un partido que con poco le ha alcanzado para ganar 2 elecciones, con poco le ha alcanzado para, usando un término con respeto a ustedes, mis oyentes, pero que pueda decirse, le pateó el trasero al PLN y a la Unidad, y logró convertirse en la máxima fuerza del país porque ha gobernado en 2 periodos consecutivos. Le cayó del cielo el COVID para no verlo de la UPAC, pero tiene unas minorías muy aferradas. Ejemplo, sin ser homofóbico, la clase gay. Las lesbi gay están con el PAC a muerte y seguirán con ellos porque les ha dado muchos beneficios que por años han intentado. También están los empresarios, ciertas cámaras de empresarios que les apoyan, puesto que no se han visto muy perjudicados en los intereses del PAC. Y en este mar de partidos políticos donde divide y vencerás, de repente la minoría que maneja el PAC le alcance para volver a ganar las elecciones.
Yo pienso que sí. Esos son otros que yo no los veo muertos como mucha gente los ve. A mí me parece que el PAC está vivo y que, como dice el dicho, ¿verdad? A mí me encanta mucho hablar así con dichos porque se entienden más fácil las ideas. Es un hueso duro de roer. Uh-huh. Te voy a dar algunas claves del por qué lo veo así. Número 1, en sus gobiernos se logró el tema del matrimonio gay, ¿verdad? El presidente Carlos Alvarado vetó la pesca de arrastre, o sea, cumplió con otra promesa de campaña. Se aprobó lo del aborto terapéutico en un gobierno PAC, ¿verdad? El tema de infraestructura, aunque sea de gobiernos anteriores, Pepe, y que ellos ni siquiera los hayan empezado, nada más lo están continuando, en temas de infraestructura, han levantado muchísimo apoyo, porque realmente han estado haciendo muchas cosas, como digo, o sea, aunque no sean obras originales de ellos, pero lo han estado haciendo. Y este año escuché por ahí que parte de las directrices de Casa Presidencial es que todo mundo se salga a inaugurar obras por todo el país. Porque sí, obviamente estamos en año electoral. Hay que salir en la foto. Exactamente. Entonces, y así me dicen que la primera dama está haciendo un trabajo muy importante con mesas de diálogo en Guanacaste y todo esto, y que están haciendo bien recibida, y desde luego para mí eso también es político, ¿verdad? No solamente de su trabajo como gobierno, sino ya para mí, en lo personal, yo lo interpreto como política. Y están teniendo resultados. Sí tienen apoyo de la gente joven, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, el tema de la UPAD y todo eso, como usted bien lo dice, con el COVID-19 se cayó y no va a volver a tener suficiente fuerza. Otro tema que les puede ayudar muchísimo es el manejo de la vacunación. El manejo de la pandemia lo han hecho bien, sinceramente, ¿verdad? Con sus brincos y saltos, como todo gobierno en el mundo, que ¿verdad? La pandemia fue algo que nunca nadie nos había pasado, por lo menos los que estamos vivos ahorita, y no había una receta perfecta para enfrentar la pandemia, no sabíamos bien a qué era que nos enfrentábamos realmente, cuáles eran los alcances y las dimensiones del virus en lo social, en la salud, en lo económico, en lo político. Y ellos lo han hecho relativamente bien, y creo que lo de la vacunación les puede ayudar mucho más. Así que yo los veo también con suficiente carta de presentación para los sectores que los siguen apoyando, especialmente sectores progresistas, gente joven, ya que, Pepe, son los únicos que siguen manteniendo un discurso diferente al resto, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Hablemos en temas de ambiente, Pepe. Veamos en la Asamblea Legislativa cuáles partidos estaban a favor de que la minería, a favor de que el petróleo y una cosa y la otra. Los partidos tradicionales, muchos de Liberación, muchos de la Unidad, algunos partidos evangélicos, conservadores y de derecha. Pero si nos ponemos a ver, el único partido que realmente levantaba la bandera para oponerse con fuerza a todo esto era el PAC. Entonces, el PAC tiene el tema de las tecnologías. Bueno, trajeron trenes de China, trajeron buses eléctricos, están trabajando en la diversificación del transporte público. Me explico, esa es la agenda de la gente joven. Y hoy en Costa Rica no hay otro partido que tenga y tenga esa agenda y esas posturas tan claras como las tiene el PAC. Por eso siguen siendo un peligro en ese sentido. Ojo, no porque yo esté en contra de esa agenda, por supuesto que no. Pero yo sé que eso es una máscara, porque ahí no hay gente con experiencia, no hay gente que quiera aprender y no hay gente que realmente esté pensando el mundo de forma estratégica, mucho menos el país. Y ahí está el gran peligro. Dejando de lado los partidos, podría salir de esta gran cantidad como el arcoíris de colores políticos que tenemos, un líder que pueda convencer a la población tan maltratada y golpeada de este país, indistintamente del partido, porque sí. Nadie cree ya en los políticos. No, y la gente, o sea, el 70% hoy es abstencionismo. El 70% del padrón electoral en Costa Rica es gente sin partido, que no quiere nada con los políticos, que no cree en los políticos y que ni siquiera quiere ir a votar. Y ese es el caldo de cultivo para los movimientos peligrosos, precisamente para los movimientos radicales o que polarizan, porque recogen ese descontento. En sociedades con tasas de desigualdad y pobreza tan altas, Pepe, es inevitable la polarización de carácter política, ¿verdad?
Y entre la gente más vea esa diferencia entre ricos y pobres, más radical van a ser en lo político y en lo electoral. Van a pasar factura, como dice Albino Vargas, ¿verdad? En las elecciones. Entonces sí creo que pueden surgir liderazgos, porque los hay, que tengan visión de mundo y que tengan visión de país en la dirección correcta. El tema es si los podríamos ver, si los podríamos identificar. Y ahí es donde está el gran trabajo que por lo menos esas personas deberían de empezar a trabajar, a promover, a identificarse con eso. Que los hay, yo sigo insistiendo, sí los hay, y no importa el color en el partido en el que vayan, ¿verdad? Porque hay que ir por sus ideas, no por el color del partido, hay que superar eso, pero sí los hay. ¿Estaremos ahí para verlo y entenderlo de esa manera? Solo el tiempo lo dirá. Pues esperamos que el tiempo y Dios nos dé la oportunidad de estar sanitos para ver eso. Es la primera entrega de muchas durante todo este año, que con el permiso de Mauricio vamos a tener para ir analizando todo este proceso electoral, pidiéndole a usted que ojalá ponga en su conciencia su voto, ojalá vaya a votar. Mauricio, y también esperemos que el Tribunal Supremo de Elecciones vuelva a cumplir su función, porque el Tribunal de Elecciones, sinceramente, le ha quedado a deber a la democracia, no hace una divulgación correcta y equitativa en los medios para poder invitar a la gente a votar. Lamentablemente el señor Sobrado está muy cómodo, está sobrado de tiempo y de muy buen salario, pero es cierto que le ha faltado ejecución para volver a tener el rol que tenía el Tribunal Supremo de Elecciones. Tema para la próxima comparecencia. Mauricio, nos despedimos. Pepe, muchísimas gracias, de verdad siempre es un gusto y un honor compartir aquí en este programa con ustedes. Yo muy feliz, muy contento, espero que estas ideas que hemos compartido hoy tengan, ¿verdad? Los dejen reflexionando más que todo. Yo creo que es para eso, para la reflexión, porque viene un periodo muy complejo en lo social, en lo político, en lo económico, ni para qué decirles. Y yo creo que de esos eventos que en los próximos meses vayamos viendo en lo político, muchísimo va a definir la elección de febrero del 2022 y nos toca con responsabilidad y madurez, no con el hígado, tomar la mejor decisión. Así sea. Nos despedimos agradeciéndole a ustedes, mis queridos amigos, por estar con nosotros y los esperamos en otra entrega más de Buenas Noticias con Pepe a través de Producciones Clandestinas. Buenas noches.